todos. En esta nueva unidad exploraremos el papel del bosque en el cambio climático. Los beneficios de los bosques van mucho más allá de sus fronteras. Como es sabido, los bosques son vitales para el funcionamiento de los sistemas esenciales de la Tierra, como el ciclo del carbono, el ciclo del suelo, el ciclo del agua y el clima. Los bosques limpian el aire que respiramos y filtran el agua que bebemos. Los bosques son fuentes de importantes servicios ecosistémicos. Podemos dividirlos en 4. Servicios ecosistémicos de mantenimiento y apoyo a la biodiversidad o a la formación del suelo, por ejemplo. De aprovisionamiento, nos dan resinas, alimentos y madera. Regulación y control de las inundaciones, limpiar el agua y el aire. Y también fines culturales, como lugares recreativos o educativos. Algunos de los beneficios que los árboles y los bosques nos proporcionan cada día en diferentes formas son como espacios para que las personas mantengan y mejoren su bienestar y su salud, como elementos paisajísticos de gran belleza y escala, como fuentes de productos no madereros, alimentos, bebidas o polinizadores. También pueden funcionar como controladores de plagas, como fuentes de material de construcción sostenible, como controladores de la erosión del suelo, del agua y de las inundaciones, como bancos de genes de una diversidad de especies, como el ecosistema terrestre más diverso, como purificadores del agua. Como todos sabemos, los bosques son un sumidero de carbono esencial. Según la FAO, casi 1/3 del carbono total del ecosistema terrestre se captura en los bosques. Los bosques también actúan como reguladores del clima, reduciendo la temperatura del aire. Por ejemplo, los bosques tropicales son cruciales para enfriar la superficie de la Tierra al extraer el dióxido de carbono del aire. Pero solo 2/3 de su poder de enfriamiento provienen de su capacidad para absorber el CO2 y almacenarlo. El otro tercio proviene de su capacidad para crear nubes, humedecer el aire y liberar sustancias químicas refrescantes. Por otra parte, también podemos ver que los árboles de los trópicos no solo proporcionan sombra, sino que también actúan como gigantescos humidificadores, extrayendo agua del suelo y emitiéndola por sus hojas, lo que ayuda a enfriar el área circundante como si tratara de sudor. El enfriamiento, causado por los efectos biofísicos, es especialmente significativo a nivel local. Tener un bosque cerca puede ayudar a proteger la agricultura y las ciudades de la zona de las olas de calor. Donde hay bosques, los extremos se minimizan. Así que, como veremos más adelante, proteger los bosques es una cuestión de interés propio y tiene beneficios inmediatos para las comunidades locales. Ahora que hemos visto por qué el bosque es tan importante, veamos cuáles son los retos forestales. Los principales desafíos importantes a los que se enfrenta el bosque en la actualidad son la deforestación, los incendios, las enfermedades y las plagas. Deforestación. Cada vez hay más pruebas de que la pérdida y la degradación de los ecosistemas, incluidos los bosques, aumentan la vulnerabilidad de las personas al cambio climático, especialmente de los pueblos indígenas y las comunidades locales. El papel de los bosques y los árboles para permitir que las personas se adapten al cambio climático y para aumentar la resistencia de los sistemas agrícolas, de otros sectores económicos y de las infraestructuras humanas se reconoce y se incluyen en los planes nacionales de adaptación. Profundicemos en cuáles son las causas de la deforestación. Las causas directas de la deforestación y la degradación de los bosques son las actividades y las acciones humanas que afectan directamente a la cubierta forestal y provocan la pérdida de reservas de carbono. Causas directas son la ampliación de las infraestructuras como carreteras, la expansión agrícola o la extracción de madera. Pero también hay causas subyacentes o indirectas que son interacciones complejas de procesos sociales, económicos, políticos, culturales y tecnológicos que afectan a las causas directas. La deforestación está vinculada al comercio de productos básicos como el ganado, cacao, café, aceite de palma, soja, madera. La responsabilidad de la deforestación en otros países es compartida por los países consumidores, como podemos ver en este mapa. Así, aunque la cubierta forestal está aumentando en la mayoría de los países ricos de Europa, América del Norte y Asia Oriental, en muchos países de ingresos bajos y medios está disminuyendo. Incendios forestales. Otra amenaza crítica para los bosques son los incendios. Con el cambio climático y el calentamiento del planeta, los incendios son cada vez más extremos y más frecuentes. La cantidad de CO2 que se libera a la atmósfera a causa de los incendios es tremenda. En 2021, los servicios de seguimiento de la atmósfera de Copernicus estimaron que los incendios forestales causaron unas 6.450 megatoneladas de emisiones de CO2,
un 148% más que las emisiones totales de combustibles fósiles de la Unión Europea en 2020. Los incendios forestales seguirán creciendo con el cambio climático. Lugares que históricamente nunca se han visto afectados por los incendios forestales empezarán a serlo. No es solo el CO2 liberado a la atmósfera, sino la pérdida del propio bosque. Plagas y enfermedades. Las plagas y enfermedades son otros riesgos importantes para el bosque. El calentamiento global hace que se propaguen rápidamente porque la salud del bosque disminuye. Los problemas actuales, como las olas de calor y las sequías, hacen que el aumento de las plagas sea cada vez más frecuente. Lo mismo ocurre con las enfermedades forestales. Cuanto más débil es un bosque, más vulnerable es a las enfermedades. Por eso, los bosques sanos y resistentes son cruciales para salvaguardar la biodiversidad y mantener los servicios de los ecosistemas. En el siguiente vídeo veremos cómo afrontar estos retos.